Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy es jueves y los jueves, como ya sabemos, el general Félix Paniagua, historiador, nos trae siempre las epopeyas y los próceres. Una sección bastante interesante, habida cuenta de que nos recrea con situaciones, episodios y con figuras sumamente importantes que tienen una impronta en la historia. Y el general le pone un plus a su exposición, porque el general ha averiguado cosas de los intríngulis de la intrahistoria, la llamada intrahistoria, y a veces le pone ese plus que realmente le atrae a muchos de nuestros televidentes. Y que él como tal ha venido, yo diría, desarrollándose en los medios de comunicación por su capacidad de exposición. Clara exposición. Y de la forma de decir las cosas y el contenido. Así es. Lo que dice y el contenido de lo que dice. Lo que dice, como lo dice. Exacto. Sumamente interesante. Mientras tanto, y de él, escúchame Danilo, de él, escúchame de nuevo. Y de él, bueno, pues me lo ha dicho mucha gente por ahí. La forma, lo que le gusta, cómo él dice las cosas. Pero tú y yo que lo hemos hablado con él con frecuencia ya fuera de micrófono, fuera de cámara. Fuera de cámara. A veces hacemos una tertulia más interesante que... Esa parte anecdotaria o anecdótica que él refiere de muchos personajes, muchos de ellos ligados a la historia, a la intelectualidad o ligados a los órganos militares o policiales. Sí. Hemos tenido figuras folclóricas y entonces ese folclorismo él lo conoce y lo maneja muy bien, lo hemos estado estimulando para que él recoja eso. Yo le tengo incluso hasta quien le puede ayudar a ordenar eso y para que lo convierta realmente en una obra, recoja esas cosas, que eso no se pierda, que es el poeta Cándido Gerón, el maestro Cándido Gerón. Sí. Ojalá que él se anime, porque sabríamos muchas cosas que no sabemos y que están ahí guardadas. Así es. Pero bien, vamos entonces. Seguimos en los avatares. Seguimos en lo mismo, enredado en el mismo trompo. Sí. Hay muchas discusiones, cada día novedad. El último episodio fue la renuncia irrevocable, revocada inmediatamente de Roberto Saladín. Del doctor Saladín. Sí. Que iba a hacer un problema, o sea, claro. Una pérdida, porque conociendo la integridad de la responsabilidad del doctor Saladín, es una de las piezas más responsables que hay metida ahí en ese grupo, en el pleno de la Junta Central Electoral. Yo diría que para los fines, quizás en las mejores manos en las que puede estar el pandero. Sí. Dice mucha gente que le conoce que él es una muy buena persona, agradable, pero que tiene un temperamento muy volátil. Él lo admitió, sí, lo reconoció y bueno, echó para atrás. Y fue lo mejor que pudo pasar, porque dentro de un desequilibrio de las posiciones y la composición del órgano, hubiese sido un problema. Ya habían mandado a buscar al suplente y el suplente justamente se piensa que pudiera entonces inclinar la balanza para un lado, que la ha estado inclinando demasiado incluso en algún momento, al punto de que le ha ido la mano, hay gente que dice los pies, todo se le ha ido. Así es. Entonces ha enseñado el refajo demasiado, entonces imagínate. Entonces lo mejor que pudo pasar es que el doctor Saladín se quedara ahí como garantía del arbitraje que necesita la Junta, con todos los apuros que tiene ahora, porque ciertamente debió evitarlo. Ya estamos hablando en pasado, pero como todavía es una situación que se está manejando en el presente y que no sabemos hasta dónde va a llegar y cuáles secuelas va a dejar, porque eso es, sobre todo, eso es lo más penoso y lo más preocupante, las fragilidades, las erosiones que pueda dejar, es lo peor, habida cuenta
Bueno, ya hay muchas erosiones de amistades y relaciones partidarias. Comenzando por ahí. Sí, al interior del PLDismo. Comenzando por ahí, pero en el aspecto institucional. Mira, Danilo, ha hecho muy bien algunos voceros del PRM, comenzando con ya su candidato para los fines, Luis Abinader, que ha pedido que se cuenten los votos y que se audite el sistema informático también, para que se brinde las mayores satisfacciones y se rodee de la mayor transparencia. Yo pienso que ya es bastante tarde, pero bueno, por lo menos algo de la leche derramada se pudiera recoger. Sí. Eso es difícil, pero bueno, es mejor que nada, porque justamente la Junta Central Electoral está procediendo a hacer desde ayer lo que debió prever y hacer antes, porque no es lo mismo y no era imposible que en los recintos, en los colegios electorales, donde hubieran 2, 3, 4, 5 mesas, que tenía una estructura de manejo con el presidente de la mesa, el secretario de la mesa, los representantes de los partidos, en este caso de los 2 partidos principales que participaban, y otros observadores y demás veedores, para decirlo de alguna forma. Pues esa estructura iba a coger los benditos votos, después que apareciera un resultado electrónico, iba a coger los benditos votos esos que estaban metidos en la urna, los iba a contar uno a uno, y había mesas con 500, 600 votos, habían otras con 1000 y pico o 2000 y pico de votos, que es contar 2000. Mira, yo creo que no había ninguna mesa con más de 3000 votos, que contarlo... Contarlo no era nada, porque además había una logística diseminada por todo el territorio nacional. Entonces, cada uno, representante de esa mesa, era un mecanismo individual o aparte que iba a manejar eso, y era más fácil mandar el resultado de esa mesa y mandar eso a la Junta, y cuando se fuera a chequear, tenerlo ahí y repasarlo si era necesario, que ahora coger todo eso, esos cajones, sabe yo dónde están metidos, y comenzar a contar uno a uno y manosear todos esos votos, gente que no los manejó en un principio. No es lo mismo eso ahora. Entonces, se dijo, el país entero recuerda que cuando un sector participante en el proceso electoral interno le solicitó formalmente a la Junta que se contaran los votos, o sea, que se contaran, no, porque no era contarlo manual, uno a uno, era sencillamente que el proceso se hiciera registrando el voto electrónico, y entonces lo que se echaba ahí, que no era basura lo que se estaba echando, sino la boleta ya impresa que se tiraba en una urna, que al final se confrontaran, sencillamente que se cotejaran y se pasa balance. Hay tantos votos en esta, incluso ahí podría determinarse si había diferencia entre el resultado electrónico y el resultado físico de las boletas físicas. Se comparaban y eso se mandaba en un acta, todo el mundo firmaba esa acta. O hubo diferencia de 5 y como se estila. Los participantes, los miembros de esas mesas, los delegados, autoridades y delegados, el presidente de la Junta, la mesa, el representante de la Junta, firmaban esa acta, y donde hubiesen 60 votos por un lado y 75 por otro, lo firmaban y decía, bueno, y hay 5 votos, incluso la situación que se presentara. La madre de Gonzalo en la mesa tal quiso votar, pero le dio a ninguno, y entonces salió ninguno. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí va, si se quiere, una relación de lo que pasó en esa mesa. Y no es lo mismo juntar... Una relación física que contrapesaba lo que se reportaba cibernéticamente. Porque el asunto está en lo siguiente, señores. Si hubo un fraude, como yo creo que hubo, ese fraude no ocurrió en las mesas. Eso ocurrió fuera de ahí y antes de. Eso siempre ha sido así. No es verdad que lo van a buscar ahora. Bueno, que van a buscar, no van a encontrar nada. Sencillamente... Ahora, ya está en curso un proceso judicial
para el PLD ha constituido abogado, el grupo del doctor Fernández ha constituido abogado, la Junta Central ha constituido abogado. Sí, pero el detallito que quería resaltar dentro de todo eso que hemos dicho es que aquella vez se dijo que no se podía, que no, y se negaron las autoridades de la Junta, especialmente su presidente, se negaron a aceptar eso sobre la base de que eso era, oye, eso era como durar 2 meses, contar 2 meses. Y resulta que supuestamente hoy a las 6 de la tarde, que yo no creo, porque eso materialmente es imposible. Yo no sé. Ellos saben demasiado. Cada mesa eso pero si saben tanto de eso, ¿por qué dijeron que no se podía? Porque se necesitaban 2 meses. Y ahora, en 24 o 48 horas lo van a hacer. Contando desde ayer, amanecieron contando, siguieron contando y prometieron de que entregar. Yo no entiendo. Porque si no se podía antes, porque se tardarían 2 meses, ¿cómo es posible que ahora en 48 horas o 40 y tantas horas lo van a hacer, lo van a lograr? Sí. Yo no entiendo. Pero tú ves que se podía. Claro que tú ves que se podía. Entonces yo creo que la democracia, la transparencia, implica muchas cosas. Implica determinados esfuerzos. Implica una buena disposición de servicio y de facilitación de las cosas. Pero realmente trancar el juego sobre la base de que no, yo soy el pato macho y esto, las reglas de juego son estas, para entonces después terminar haciendo, ya después que está el descrédito. Que debió de hacerse simultáneamente y al cierre de las votaciones. Yo te pregunto, Danilo, ¿no estaban enteradas las autoridades de la Junta que este sistema que costó tantos millones de pesos al Estado, al gobierno y a la gente, al pueblo dominicano, ya había sido desestimado en otros países, precisamente por sus fallas, por las vulnerabilidades. La vulnerabilidad que tiene. Entonces, hay lugares donde, ya lo dijimos el lunes, lugares donde por sentencia del Tribunal Constitucional de esos países, tengo entendido que entre ellos en Argentina, lo declararon inconstitucional porque se violentaban derechos del ciudadano. Porque aquí lo importante es lo del ciudadano. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que si hubiese sido manual el sistema, me dirán, bueno, eso es volver atrás, es un retroceso. Si hubiese sido manual, la madre de Gonzalo Castillo hubiese podido votar. Claro. Porque como dijo él, con mucho acierto, ella quiere votar. El problema es que como eso estaba encasillado en un sistema electrónico, si ya accionó el sistema, ya no podía votar. Pero hubo gente a los que cuando le dieron a la primera tecla del computador, le tiró el voto. Y mira qué voto tiró, el número 1. No tiró el partido que va a votar en las elecciones, va a concurrir después. No, la boleta número 1, el candidato número 1. Entonces, oye, extraño. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo gente que se le presentó el tranque de... el sistema, como era abierto, votaciones abiertas, votaciones cerradas, cuando tú dabas la cédula para registrarte, para escanear tu cédula, entonces ahí el sistema automáticamente te presentaba PLD y ninguno, porque las votaciones abiertas, porque tú estabas en el padrón general. Sí. Si tú no estabas en el registro de militantes del PRM, pero ya no cuando tú dabas tu cédula, yo entiendo que sin hablar, si estabas registrado en el padrón del PRM, entonces se accionaba el computador, el sistema, sí, y aparecían los 2 partidos, PLD, PRM. Pero ¿qué resulta? Ahí tenemos, vamos a pasar el videito de una ciudadana que más que votante, o además de votante, que quiso ejercer su derecho al sufragio, era precandidata a regidora, una joven. Y entonces ella se presenta y entonces, a menos que no fuera que ella no se registró y no estuviese registrada en el padrón del PRM. Pero si ella es, además de simpatizante del PRM, era precandidata, se supone que lo menos que tenía que hacer era registrarse. Y sobre todo haberse registrado a tiempo. Sí. Y que figurara en el padrón. Y que cuando metiera la cédula, entonces, y se escaneara, entonces ahí automáticamente apareciera los 2 partidos y ella votara por el de su preferencia.
¿Qué resulta? Le salió como si ella no estuviera en el padrón. Salió PLD, ninguno. Y ella inició su protesta en la misma fila, pero ya no podía hacer nada. Y dice, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Yo no voy a votar por este partido. El otro partido es el mío y no está ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Terminó votando por ninguno. Por eso tú ves que el ninguno subió tanto el porcentaje. Si es que eso estaba bien, porque en definitiva, Danilo, se supone que como eso fue programado, me atrevo a decir que fue programado para que saliera como algunos intereses entendían que quería que salieran, se supone que no te iba a, qué sé yo, no te iba a dar una cosa por otra, sino a darte lo que ya se había programado. Entonces, si ella no estaba en el padrón de la Junta, tenía que salir eso. Sí. No podía salir, pero mientras tanto ella no pudo votar. Sí. Ahora fíjate, se han dado cosas extrañas. Ahí está el caso del señor Martínez, alias el Cañeros, que en esa demarcación los dos candidatos punteros eran el Cañero y Karen Ricardo. Sí. Entonces, y Luis Alberto. Salió ese que en el lenguaje del marketing que político, casi nadie lo conocía. Sí, el cisne negro. Que el cisne negro. Que él es un hombre dedicado al negocio de apuestas. Le dicen banquero, pero tiene una banca, un rifero. Sí, entonces dice el Cañero que el hombre le hizo trampa. Parece que tuvo más capacidad de comprar votos. Sí. Pues él le dice que compró los votos a 2,000 pesos. Entonces, multiplícate 2,000 por 8,000, unos cuartos, pero inversión. Eso salió de la banca, salió de las costillas de los jugadores, supone uno. Pero lo cierto es que en este caso, no es papeleta mató menú, papeleta mató a papeleta, depende de qué lado estaba el Mabuchú. Cañero se confió mucho, creía que estaba grave, pero de la facción danilista creía que la tenía todo consigo. Y lo cierto es que a este señor, precandidato, no lo conocía tanta gente. No. Lo van a conocer ahora porque sencillamente ganó la precandidatura. Y Karen había hecho un gran trabajo. Quedó en segundo lugar Karen, porque en un tercer lugar fue que quedó el Cañero. Sí. A cañazo limpio lo sacaron de ahí. Entonces vamos a pasar el videito. Pasaron las mochas. Danilo, vamos a pasar el videito de la joven que está en la mesa el día del proceso del domingo, para que veamos la situación que le estoy diciendo, ¿no? Para ir a otro tema. Bueno, estamos aquí en el centro de votación. Hoy nos encontramos, yo soy una precandidata y actual regidora del Partido Revolucionario Moderno. Hoy nos encontramos y vinimos a votar como es nuestro deber. Yo estoy convaleciente de salud y aún así vine a votar porque es mi deber. Y para sorpresa mía me encuentro que cuando vengo a la pantalla no me da la opción de mi partido. La misma que me afecta tanto a mi candidatura como a los compañeros de mi partido. ¿Por qué? Porque no puedo votar y ya esto se ha repetido varias veces, según me cuentan las personas que vienen a votar. No le da la opción aún estando registrado en el partido. Esto es ilógico, señores. ¿Cómo no aparece la opción del partido de un precandidato y lo obliga o a votar por el PLD o a no votar? O sea, mi voto obligado tiene que perderse, porque ellos a mí no me están dando la opción de yo poder elegir a mis candidatos, a lo que yo entiendo que tiene que hacer cambio en el país. Esto es una vagabundería y esto viene desde la Junta y demás. Yo voy a no votar, mejor me abstengo. Pero ahí hay una irregularidad, además de la irregularidad que ella denuncia. Ese video se grabó ella ahí y estaba prohibido introducir celulares. Quien le estaba grabando y ella estaban cometiendo una violación. Claro, pero bueno, pero era por lo menos era en beneficio de una información a la ciudad, a la opinión pública y para dejar testimonio, video más bien, imagen de una irregularidad, de una situación. Dejar un testimonio en imagen. Exacto, un testimonio en imagen, porque en definitiva, fíjate que esa permisividad ya de mayor monta y hasta en otras calificaciones pecaminosas, o de mayor monta en términos de penalidad, se cometieron cuando groseramente se estaba permitiendo que en las filas dos cosas, se hiciera actividad partidaria y se compraran cédulas.
uno se pregunta dónde estaba o cuáles instrucciones tenía la Policía Militar Electoral, que estaba ahí, que se supone que estaba ahí cerca y que permitía esas cosas. En ese caso, aunque la joven tuviera, que oye, ella es precandidata, pero es regidora actual del PRM, entonces ella, aunque era ejerciendo un derecho, reclamando un derecho más bien, pero no le debieron permitir eso. Bueno, pero bien, y ya era en aras de un derecho, del reclamo de un derecho, pero y esos otros vagabundos que estaban comprando cédulas, y más vagabundos fueron las autoridades que la permitieron que se hiciera propaganda partidaria en las filas y que no se agarrara a nadie. ¿Por qué se siguen cometiendo esas irregularidades de comprar cédulas en los días de los procesos electorales? Porque no hay consecuencia. Si hubiese una redada recogiendo a todo el que esté comprando, vendiendo cédulas, a unos y a otros, especialmente a los que compraban, tú puedes estar seguro que cuando se corriera la voz que están agarrando presos a los que están bregando con el fraude de la cédula, ahí se para o no se repite. Pero como las autoridades están de mamotreto ahí, que no están para hacer lo que tienen que hacer o parte de lo que deben hacer, no lo hacen, entonces ocurre ese tipo de situaciones. Pero bien, ahora solo nos queda lamentarnos, ver cómo se fractura la democracia, cómo el régimen de partido se erosiona y se cualquieriza, se debilita, y porque lo que se está viendo todavía no, falta mucho todavía. Sí. Lo peor no ha pasado probablemente. No, hay un capítulo nuevo que se está abriendo. Todos los días se abre un capítulo nuevo de esta situación lamentable para la institucionalidad, para la democracia y para el desenvolvimiento y desarrollo de los partidos. Vamos a ir a una pausa, volvemos ya con el general Félix Paniagua, que está con nosotros y viene con sus epopeyas y próceres. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. Bien, pues la bienvenida ya formal a general Félix Paniagua. Vamos a entrar entonces. Bueno, tenemos que entrar. Anunciada sección epopeyas y próceres. Este es un mes que se ha puesto, que en vez de refrescarse, lo que hace es se ha calentado el ambiente. Así es. Porque ya se supone que estamos en... Las aguas caídas fue apenas llovizna. Bueno, yo creo que eso mismo... Pero así se mismo, mantienen vientos huracanados en materia política. Bueno, político electoral. No sé si son favorables o no favorables, pero el ambiente se ha caldeado en vez de... No, y a veces los que creen que son favorables los vientos, la situación, los truenos que pueden salir de otro lado, entonces también pueden... Hermano, es que en política 2 más 2 no da 4, eso es matemática. No. Cuando viene a ver da 8. Pero mire, todo eso es lamentable, porque fíjese que la situación en este caso se ha dado
en un partido y en una misma familia que se supone que debieron llegar a algunos puntos de entendimiento para que en función de la unidad, que es lo que a ellos les ha dado éxito, o le ha dado ganancia de causa por tanto tiempo de ejercicio del poder, al echar eso por la borda, realmente ponen en peligro todo. Porque fue muy aleccionador el día pasado un meme que mandaron donde hablaban de que un PLD dividido entre dos daba a Abinader presidente. Entonces, eso no hubiese ocurrido o no se sospechara si realmente el PLD, que como organización política luce mayoritaria al día de hoy, luce mayoritaria. El problema es que si eso tú lo divides en dos, ya esa mayoría... Bueno, pues es una táctica muy vieja. El que divide traiciona. Exacto. Y si divides al enemigo, pues lo vences más rápido. Claro. Entonces, es lamentable, porque así entonces se hace un daño a un lado y se hacen daño a otros. Y finalmente, bueno, hay también algunos silencios, como dice José Luis Taveras, que escribe, hay algunos silencios que preocupan, en este caso de la oposición, que pensando que, bueno, ese es un problema entre los morados y amarillos. No, ese es un problema de la institucionalidad, ese es un problema del régimen electoral. Ellos están aplicando la máxima de Napoleón. Cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Déjalo que sí. Póngale una fiesta. Cada vez que mi enemigo se equivoca, yo hago una fiesta. Pero bueno, hoy celebramos elecciones con muchas borrajas, muchos nubarrones, pero vienen otras elecciones por ahí. Entonces, hay otra expresión muy vieja, de que hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Yo pienso que el PRM se ha visto en ese espejo, porque ¿quién dice que si hoy hubo un fraude electoral, mañana no lo habría para también borrar, vulnerar la voluntad popular, en perjuicio entonces de otros, de los que acuden a las elecciones nacionales? Lo interesante de esto es que se está tratando entre políticos profesionales, no profesionales políticos. Y yo creo que ellos van a tener que llegar, llámese el presidente Fernández, llámese el presidente de la República. Hay mucha gente ahí hay mucha gente ahí que en general que ni son políticos o no se están manejando como políticos ni tampoco como profesionales. Sí, pero se están manejando como tramposos. Pero ya en este caso, no se están manejando como... Lo más necesario es la estabilidad del Estado. Porque caer este país en una ingobernabilidad... Eso lo más necesario es para... Existiendo la situación que tiene la región, Eso es para la gente... En este momento, pero eso es para la gente... En Ecuador hay problemas. Eso es para la gente sensata. Sí. Para la gente que realmente piensa. ¿Y usted cree que hay mucha gente ahí que está pensando... le ha echado mano a la sensatez? Está pensando en institucionalidad. Ahora yo confío está pensando en los capitanes que están dirigiendo la nave. Es decir, yo confío... Pero no confío en nadie ya. Bueno, cuando más conozco a los hombres, más confianza le tengo a los perros, decía. Claro, yo tengo mi perro prieto por si acaso. Bueno, el que tiene miedo compra un gato prieto, porque ya los perros parece que son muy amigos de la gente. Los perros no, ya los gatos... Pero de todas maneras, en este mes de octubre, sin cortarle esta tertulia, porque yo estoy aprendiendo con ustedes ese arte de gobernar que es la política. Porque nosotros gobernamos sin estar en el gobierno. Bueno, usted tiene una suerte muy clara que es caer abajo de sus mismos aliados. Sí. No, yo tengo un compadre mío, Vitín Bisonó, me dijo, compadre, pues usted tiene una suerte para caer abajo, porque eso no tiene madre. Y a confesión de parte relevo. No, yo eso... O sea, eso no tiene madre, ni maestra tampoco. Pero lo interesante de eso es que este programa, que es para un público que piensa. Claro, esto no es para bruto, ¿no? Un programa de peso. No, al que es bruto lo enseñamos. Y el que no aprende, entonces que quiere ser bruto. Y no hay más bruto que no quiere serlo. Claro. Pero yo creo que, yo confío en las buenas intenciones de nuestros dirigentes, de que todo va a ser posible dentro del marco de la ley. Y usted que es historiador, usted aspira, como muchos de nosotros, a que hayan leído las ásperas lecciones del pasado
y no repitamos los mismos errores. No los mismos errores. Esta Ahora, mañana, más que historiador, porque la división del Partido Azul se está pareciendo mucho al proceso de Cuba. y parió era- la dictadura más férrea que fue la de Lili. La de Lili, pero bueno, pero a propósito de dictadura, esta mañana oí, es muy sintomático, alguien que decía de que aquello de Horacio o que entre el mar, y entonces ni entró Horacio ni entró el mar, Pero se metió Trujillo. pero se metió Trujillo. No entró el mar, pero entró el mal. El mal, no el mar. Exacto. Que el mar, cuando está azul y plata, agitado como el alma, atacado por grandes tempestades, muchas veces más generosa, porque es de la naturaleza misma, que el mal en tierra. No sé si está muy poético, porque los que privamos de poetas le hemos hecho un daño a la historia, que eso no tiene madre. Bueno, pero Sobre 3 todo décadas cuando- de oscurantismo pagamos por esas cosas. Bueno, no abrimos los ojos después de eso. No, y Aquí el que dominicano- que la política se coja como una poesía es una gran irresponsabilidad. Bueno, porque mire, Bueno, es que déjame decirte, la historia, y eso sabe el general, comenzó con un poema. Por ejemplo, la historia de los romanos, que es el primer intento sistemático comienza con un poema. Es Virgilio con la Eneida, que le inventa un pasado a los romanos. Y los romanos recurren a ese poema para decir que esa es su historia real, No, que no era la historia Lo de ellos. grande del caso es que se la cogieron para Sí, ellos. claro. Dante, en su Divina Comedia, Sí. menciona a Virgilio. Sí, Y aunque lo hace poéticamente, es cuando le dice lo que debe ser el infierno y cómo él vio el infierno en el sueño. así es. Pero en sueño, pues si se le cae ese fuego, Vamos a esperar que no amanezcamos con el infierno. Así es. Bueno, yo quería recordarle a ustedes y al pueblo dominicano de un personaje que, sea de la ideología que sea, marca un mito, para otros marca una fecha, que es la muerte de Ernesto Che Guevara, que es el símbolo revolucionario, ahí lo vemos en pantalla, de los países americanos, yo diría que del mundo. Una Y figura se metió emblemática. en la historia por 2 hazañas de heroicidad, si se quiere. El caso de acompañar a Fidel Castro en Sierra Maestra y después cuando sale de Cuba a trasplantar las revoluciones. Bueno, primero estuvo en Angola un tiempo. Angola también. Y después fue Y a después Bolivia. va a Bolivia. En Bolivia, que donde precisamente finalmente en su falló. interrogatorio, que eso estoy cogiendo la sopa quizá de atrás para adelante, en uno de sus interrogatorios... de Pero eso es acuerdo- como la sábana, cógela por el canto que sea. Por el canto que sea, pero es sábana. El asunto es que lo dice en un libro, El Guerrero de la Sombra, y yo tuve la oportunidad también, que él viene siempre a pasar aquí, de la gente de la CIA que está vivo, se llama Félix Ismael Rodríguez, Sí. quien tiene un amigo aquí. Y me lo presentó y me regaló su libro. Por cierto, ese libro está en manos de Paola Camaño, la hija del coronel Camaño, dedicado hacia mí. Yo entendí que ella debía leerlo, porque hay muchas similitudes. Porque el Pero te debe coronel... regalar ese libro para poder hacerle una copia. Bueno, me costará llamar a Félix Ismael, porque lo que se da no se quita, o dije porque el diablo lo visita. El diablo lo visita. Sí, pero él tiene un amigo aquí, Félix Ismael Rodríguez, Félix Rodríguez, que vive en Miami. Es el agente de la CIA que va a asesorar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A los Rangers bolivianos. Porque ellos entrenan, los Rangers, Sí. un equipo de vigilantes, como decimos, pero es un batallón de montaña, producto de que Bolivia no tenía fuerzas especiales, sino unidades administrativas para combatir la guerrilla. Y tienen que sacar de abajo, como decimos, y lo entrenan ahí en Fort Benning, en patrulla, que es el centro de enseñanza del ejército de los Estados Unidos, que es parte del Comando Sur, que tiene su asiento en Columbo, Georgia. Que en ese caso, oficiales de esos Rangers eran operativos de la CIA que estaban uniformados, caso de... Entre ellos, Félix Ismael Rodríguez, que se entrena, que viene aquí, Sí, sí. y perteneció a la Legión Extranjera Anticomunista, voluntariamente, y se hospedó ahí en el Hotel Paz, hoy Hispaniola, según su confesión y según hemos hablado. Sí. Él tiene un amigo aquí que lo visita siempre, allá Juan Dolio, y hemos hablado, claro, ya es un hombre de De ciertas edades, un hombre octogenario, pero está muy Claro. lúcido. Estaba pensionado por la compañía, supongo. No, por la CIA. Sí, la compañía. Sí, la compañía, sí, Ya sí. sé que le dicen Es lo que- interesante de eso. El Che llega, después de salir de Angola, el Che llega a Bolivia, que para ellos es estratégico. Por eso decía el general Juan Domingo Perón, en su tratado, el que no sabe el ABC de América del Sur no puede gobernar. ABC ellos se refieren a Argentina, Bolivia y Chile.
Esa triple frontera, por eso es que el Che le es interesante y considera que sería un nuevo Vietnam, porque coger y poner un régimen comunista de corte socialista, ellos entendían que podía expandirse en toda la América del Sur. Sobre todo siendo Bolivia el área más pobre de toda la región. Pero cuando él llega entonces el Partido Comunista, que lo dirijan dos hermanos, está dividido, cosa que no ayuda. Los hermanos Paredo. Los hermanos Paredo entran en discordia, tanto personales como ideológicas, porque uno era pro-chino y otro se va pro-Rusia. Y además los hermanos Paredo reivindicaban que ellos eran los jefes del área y el Che quería primacía directiva. Porque Che ya tenía la experiencia de Cuba, que para tú dirigir las operaciones militares necesitas tener el liderazgo estratégico, o sea, político. Y ahí entonces ellos dicen, bueno, nosotros manejamos lo estratégico y usted lo militar dice, no, en estas condiciones no. ¿Cómo Fidel deja salir al Che? Se supone que ya ascendiendo al poder, se supone que lo necesitaba. ¿O realmente en ese momento había el proyecto de Fidel Castro de regar las revoluciones por otros puntos de la tierra? Esa es una parte, pero entonces lo saca fuera del hemisferio. Primero, si lo manda a Angola con un grupo de asesores cubanos, donde el Che tiene una muy mala experiencia en Angola, porque entonces no entendía el problema religioso de algunos grupos musulmanes que participaban. Pero salió vivo en Angola por lo menos. Sí, no lo sacaron. Fue que lo sacaron. Ahora Fidel Castro dice que no, que fue el Che que lo complaciera. Ahora hay cosas que dejan duda, que antes de Che llegar a Bolivia, antes de Che llegar a Cuba otra vez a reunirse con Fidel ni siquiera lo recibe y lo que hace es que pone que la renuncia del Che y una carta de despedida. O sea, eso para que no me vean. Despedida. Pero él dice que no. Y vamos a creer lo de Fidel, pero ahí está la carta. Sí, porque déjame decirte, lo que el Che trata de ejecutar fue unas resoluciones de la Tricontinental y de OLAS, dos conferencias internacionales que se plantearon la insurrección del continente. No, incluso llevamos un representante que fue a Mauri Germán Aristi. Vicepresidente de la OLAS. De OLAS. Que eso hace que entonces la derecha, y más la ultraderecha del Cono Sur, crea lo que se llama la Operación Cóndor. Que es para combatir la OLAS. Sí. O sea que ahí estamos hablando no tanto narrativo, sino de geopolítica. Que dicho sea de paso, eso originó una aplicación de la sociología al proyecto antiinsurgente, con una serie de investigaciones que en Chile y aquí se llamaron Plan Camelo y en otro Plan Simpático. Y ahí nosotros entramos lo que se llama la seguridad. Sí. La seguridad. Es decir, la seguridad nacional. El plan de operación. O sea que cuando usted veía que aquí se apretaba ante el comunismo, también se hacía en el Cono Sur y se hacía en Centroamérica, todavía con más contundencia. Así es. ¿Quién era el eje? No obstante, Fidel Castro le mandó 15 cubanos que mueren ahí en Bolivia. Sí. Que muy pocos de ellos salvaron la vida. La estrategia se manejaba ahí de las órdenes, ¿de dónde salían en ese caso? Bueno, específicamente el centro de operación era Cuba. Pero ya el Che es un individuo que maneja independiente, aunque Fidel Castro le deja una radio que jamás se pueden comunicar. No, yo digo supongo yo, de la derecha o en este caso los organismos o países que trataban de salirle al frente a los que ahora están en Venezuela. Sí. Pero hubo que esperar que 52 años pasaran, que hace 52, o sea, del 67 para acá. O sea, tanto Rusia como China en menor cuantía, incluso tenemos aquí personas que se entrenaron en China. Sí. En Uruguay, pero supongo yo que en Estados Unidos, para citar en particular un país que se supone como parte de la estrategia para combatir, para salirle al frente a esos movimientos de izquierda, supongo yo que había una estrategia. Sí, una estrategia que se organizó también, que hubo todo un proyecto de investigación sociológica previa para establecer estructuras estratégicas, acciones tácticas y mando centralizado. La estrategia para Estados Unidos era la Alianza para el Progreso. Sí. O sea que no era de gratis. Mandarle arroz y todo. Sí, pero también las partes militares. Por ejemplo, operaciones especiales. Toda, se crea. Alianza para el Progreso. Sí, operaciones especiales se crea con los fondos de la ID. Sí, todo eso. Lo que ahora USAID, ahora, el MAC era para las Fuerzas Armadas y para los cuerpos policiales, se hacían a nivel de
el AID, Agencia Interamericana de Desarrollo, pero era de contrainsurgencia. Sí. Creaban cuerpos militares de policía y todo ese tipo de cosas. O sea que era una conjunción de todo. ¿Se han desintegrado muchos de esos organismos, general? A pesar de que ya el asunto de la Guerra Fría, ¿se han recogido alguna de esas? No, lo que cambia es la misión. Por eso yo... ¿La misión o el nombre? La misión. Por ejemplo, sí. Pero ya los apoyos no son de la ID. Ya ha tenido que, como no hay una amenaza... ¿Y la metodología también? Porque totalmente, porque los pueblos han cambiado. Pero sí, cuando cambia se han hecho pautas más democráticas. Nosotros queríamos ir, vamos a una pausa primero, la última, y volvemos, general, vamos allá y regresamos seguido. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, pues hablando de términos militares. Bueno, pues yo quería por favor que pusiéramos las imágenes para ilustrar que el Che Guevara llega en el mes de diciembre, disfrazado, no con esa pinta, sino incluso maquillado. No, porque eso estaba en Cuba. Y hace los contactos en Bolivia y comienza a internarse en lo que se llama la Cochabamba. El área de operaciones de él tenía aproximadamente 40,000 kilómetros cuadrados. Y comete el error. 40,000 kilómetros cuadrados. Sí, del tamaño de la República Dominicana. Del país. Divide sus tropas de 45 hombres en dos flancos. Ese fue uno de sus grandes errores. Y entonces quien apoyaba... ¿Error por qué, general? Bueno, porque él no concentró fuerza. Él no conocía el área. Sí. Además, a donde ellos le tocó fue, lo debilitó. Ellos comienzan a ganar los combates. Ellos emboscaban a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no tenían capacidad de romper los cercos, porque eran 50 hombres, incluyendo una mujer y un francés que es Regis Debray, que después llega a ser ministro de Economía, estuvo aquí en Santo Domingo. Sí. Por favor, las imágenes, ahí vemos a Fidel Castro, que Fidel Castro es que apoya al Che, tanto económicamente, pero se le acabaron los abastos y el Che tiene que sobrevivir. Duró 11 meses la guerrilla. El presidente de Bolivia, que era sorprendido, era el general del aire, en ese entonces René Barrientos. René Barrientos inmediatamente pide ayuda de los Estados Unidos de América y ellos comienzan a entrenarle a vapor. El presidente era general, era un gobierno militar. Sí, era un gobierno militar, pero allí los militares no se les prohibía ir a elecciones. René Barrientos ya había sido presidente en el 64, 62, 64 y había vuelto. Él muere en un accidente aéreo.
Aquí podemos ver, ese es el entonces capitán, hoy general de brigada retirado, quien me dio clase. Cuando fuimos allá nos dio 2 conferencias, yo tuve el honor de hablar, y los 4 dominicanos que andábamos. Es el general Gary del Prado Salmón, en ese entonces capitán, oficial comandante de la A compañía del batallón de Ranger, que es que agarra al Che como le dicen, la quebrada del Churo. No del Yuro. Que se ha vendido el Yuro. Sí. Es como decir el Caco Mayor y el Coco Mayor. Y que Camaño desembocó por la playa de Caracoles y fue por la playa La Boquita. Yeah. Pero ya quien quita eso. Sí. Entonces ese Gary del Prado Salmón, que hoy está paralítico, es profesor. Cuando yo estuve allá en el 2002, en el 2003, él era el rector de la Universidad de Jesuitas en Sucre, en el sector del Valle, la segunda ciudad donde le dicen el Valle Grande. Vemos entonces, es el sargento Terán, quien yo le conocí, dueño de una farmacia allá en Sucre, ya desmovilizado del ejército, ya es un hombre octogenario. El sargento escogido para darle 3 balazos al Che, porque el Che lo agarran en la tarde del 8 de octubre de 1967 con un balazo en el tobillo. Al lado de un río, la quebrada del Churo, ahí agarran al Che después de unos combates que mueren 4 soldados. Que ahí lo había llevado Willy, creo que se llama el cubano. Willy el cubano, sí, y Paco, sí, también cubano, que lo fusilan junto con el Che. El Che se ha agarrado en la tarde. Su nombre de guerrilla era Papá Extranjero. Era la clave que le tenía a las Fuerzas Armadas. Papá Extranjero. Y su nombre era Ramón en la guerrilla. Sí, ellos lo conocían como Ramón. Entonces, el Che es agarrado y ahí es que Gary del Prado Salmón y el agente de la CIA en el puesto de comando oyen cuando dicen Papá Extranjero está en posición de papá cansado. Papá cansado era herido. Y cogen allá y entonces identifican. Ahí el Che le dice, sí, yo soy el Che Guevara. Yo valgo más vivo que muerto. Dice, ¿por qué usted no me quita las botas que estoy herido? Ah, yo no lo sabía. Y de ahí que lo llevan a La Higuera, que es un pobladito que queda. Tienen que ir en un helicóptero. Y los helicópteros eran solamente los OH pequeñitos. Va el Che, va el piloto, Mino Medina se llamaba el piloto, y va el capitán comandante del área. De ahí entonces le ordenan el escalón mayor. Por favor, esa es la iglesia, esa es la escuela que yo he estado ahí, donde llevan al Che. En el lado izquierdo encierran al Che solo y al otro lado los 2 compañeros cubanos, Willy y Paco, que lo fusilan y el Che oye los disparos. Ahí el Che pasa la noche del 8 hasta el 9. Fusilan a los compañeros entonces, sí, y él lo tienen amarrado hasta que va el coronel Centeno, que va a salir ahí. Esa es la última fotografía del Che, y el que se ve en el flanco izquierdo vestido de capitán es el agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, que está vivo todavía, que fue el que me regaló el libro. Que el Che creía que era dominicano. El Che él no lo interrogó, tuvo una conversación, dice, comandante, ¿y por qué usted vino para acá? Dice, bueno, nosotros pensábamos hacer la guerrilla o en Venezuela o en República Dominicana. Sí. Dice, ¿por qué no lo hizo? Bueno, porque para nosotros es más grande los intereses. Se supone que usted es dominicano, puertorriqueño o cubano. Dice, no, yo soy cubano, yo no soy puertorriqueño ni dominicano. Y ahí intervienen ese tipo de cosas. Dice, pues yo sé que me van a fusilar, regálemele esta pipa al soldadito que me perdonó la vida cuando me hirió. ¿Cuándo lo hirió? Sí, entonces, bueno, comandante, tenemos que despedirnos. Pero entonces le tiró para herirlo, no para matarlo. Sí, ahí es que... Por eso él dice que le perdonó la vida. Sí. Claro, lo hirió y no hizo la explotación del éxito. Sí, porque él quedó en posesión de rematarlo. Sí. No quiso matarlo. Él sabía soldado, a quién le estaba tirando. Sí, el soldado sí. No a un guerrillero, porque ellos no lo conocían así. Sí. Pero después que se identifican, él llama y dice, aquí tengo a papá, el capitán, cuando él lo ve... papá extranjero. Aquí tengo a papá extranjero en posición de papá cansado. Y esa es la clave. Por favor, imágenes. Ese es el entonces coronel que lo matan después en Francia, desmovilizado del ejército, los comunistas. Ese es Joaquín Centeno Anaya, comandante de la primera brigada de la división de Pando, que es que le toca el área del Valle Grande donde agarran a Che. Él está desmovilizado y fuera del ejército, entonces ¿por qué lo matan? Un atentado de los comunistas, y él era embajador. ¿Embajador? Retiro, sí, allá en Francia. Sí, fue una unidad. Por favor, las imágenes.
ahí ya es el Che después de muerto. Ese es en el hospital del Valle Grande. Yo he ido ahí. Y ese es en el hospital cuando están lavando y ahí hay soldados que lo están mirando. Ahí se lleva el Che. Esa es la camilla de un helicóptero H donde el mayor Nino Medina y el agente de la CIA lo traen al hospital de Valle Grande para enseñarlo a la prensa. Y ahí hay que dar la orden de quitarle la cabeza y mandársela a Fidel Castro. Pero entonces Pero no ocurrió eso finalmente. No, le llevaron las manos en valijas diplomáticas porque Fidel negaba que ese era el Che. Y le bueno, entonces le querían mandar la cabeza para que se confirmara. Esa es la imagen del Che. Inconfundible. Con los 3 balazos en el pecho que le da el sargento Terán. Por favor, las otras imágenes. Sí. Bueno, pues ese es ahí nace el mito del Che Guevara. Después, el general Gary del Prado Salmón nos confió, y está de que él le preguntó al general Barrientos, al general Obando, que ya él estaba agregado militar como coronel, el que era el capitán, que cómo surgió. Dice, bueno, Beneco y yo, Obando era el general, que también lo matan, después de movilizado en Argentina, siendo agregado militar, le preguntaron y dice, bueno, tener al Che preso es un problema. Sí. Porque no tenemos cárcel. Y Reyes de Brey casi todos los meses nos está llamando el general Gregor, ese buen muchacho. Parecido a Camaño, no había cárcel para él. Entonces no había cárcel, dice, vamos a tomar la decisión, liquídalo. Al mediodía le llegó la orden al general Centeno Anaya, Joaquín Centeno, donde dice, ponga papá extranjero en posición 500, 600. Cuando Gary del Prado Salmón recibe la orden, dice, repítame la orden, señor, poner prisionero en 500, 600. Y de ahí le dan la orden a Terán, sargento, vaya y mátelo. Haga presencia de la cintura hasta las tetillas. Dele 3 balazos para que figure que fue en combate. Sí, pues inicialmente y exactamente a la 1:30 del día 9, que hacen 52 años, es liquidado el Che Guevara en la escuela de Liguera. Así que ahí nace el mito. Parece que estaba escrito aquello de posición de combate, parecido a Camaño, murió peleando. Bueno, porque es que es muy duro, porque el fusilamiento no estaba prescrito en los códigos de ellos también. Sí. Pero esa es la historia. Y el Che Guevara, de ahí nace el mito. Bueno, gracias general entonces por acompañarnos, como siempre. Bueno, interesante. Gracias al pueblo dominicano por tenernos aquí como esclavos. No esclavos, sino como teleaudiencia. Bueno, pues vamos a repetir como siempre esta como conversación interesante a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mañana, ahora nos vamos, mañana nos vemos.